Buen día a todos. En este video voy a resolver la siguiente integral indefinida por el método de integración por partes. Bien, entonces haremos uso de la fórmula de integración por partes. Recuerden que para utilizar la fórmula de integración por partes necesitamos identificar la expresión que está afectada por la integral, incluido el diferencial de x. Tenemos que identificar con la expresión similar que debería aparecer en la fórmula de integración por partes, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto, no? Lo que ocurre es que yo debería de pensar de toda esta expresión quién sería u para mí y quién sería el diferencial de v, ¿no es cierto? En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a colocar acá u igual a arco tangente de x, ¿no? En este caso estoy usando u, sería para mí esto, ya tengo u, y lo que queda de la integral junto con el diferencial de x sería el diferencial de v, ¿no es cierto? En este caso el diferencial de v sería simplemente el diferencial de x, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces el diferencial de v igual el diferencial de x, ya está. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos ubicar todos los términos que intervienen en la fórmula de integración por partes. Ya tengo u, tengo diferencial de v, necesito u y v, y después v y el diferencial de u. O sea, me faltaría encontrar el diferencial de u y v y el diferencial, y v también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente ya tenemos u, entonces a partir de ahí podemos encontrar el diferencial de u, ¿no es cierto? El diferencial de u sería la derivada de u por el diferencial de x, ¿no es cierto? La derivada del arco tangente de x, que sería 1 sobre 1 más x al cuadrado multiplicado por el diferencial de x. Ya está. ¿Qué más necesitamos? Ahora ya tengo el diferencial de v, que es igual al diferencial de x. Para obtener v simplemente tendría que integrar, ¿no es cierto? Si integramos, entonces acá podemos obtener v, simplemente nos daría igual a x. Acá debería aparecer una constante de integración, ¿no? Pero nosotros solamente vamos a considerar la parte sin la constante, ¿no? Entonces en este caso tendríamos que v sería igual a x. Ya tenemos todos los ingredientes para poder utilizar la fórmula de integración por partes, ¿no? Entonces vamos a hacer esta integral. Bien, entonces voy a escribir esto en términos de u y de v. Entonces, ¿cómo sería acá? Según la fórmula dice que hay que multiplicar u por v, pero u para mí es arco tangente de x, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo así. Vamos a escribir primero acá arco tangente x, y v es x simplemente, entonces acá voy a colocar x delante y ya está. Esto es el producto. Luego hay que restarle la integral, vamos a colocar acá la integral de v, que sería en este caso x multiplicado por la diferencial de u, ¿no es cierto? La diferencial de u sería 1 sobre 1 más x cuadrado, ¿no es cierto? Más por el diferencial de x. Ya está. Ya está. Entonces tenemos que simplemente resolver esta última integral para poder encontrar la integral indefinida de arco tangente de x, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer esa cuenta. Acá simplemente voy a reescribir todo nuevamente. Vamos a colocar por acá, esto sería x arco tangente de x. ¿Qué más? Acá sería menos
acá esta x y yo la voy a agrupar convenientemente. Fíjense que esto yo lo puedo escribir de este modo, ¿no? Acá podemos colocar acá x 1 más x cuadrado. Ahora acá vamos a escribir esto, sí, el diferencial de x. Acá está el x y acá necesito que aparezca un 2. Voy a colocar el 2 acá y acá, para que esto no se afecte, colocaría un medio fuera, ¿no es cierto? La expresión va a quedar igual, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener con eso, no? Al hacer eso, lo que yo voy a obtener es lo siguiente. Tengo x arco tangente de x menos un medio, y también yo podría escribir esto así, ¿no es cierto? A ver, si escribimos esto así, 1 más x al cuadrado en el denominador, diferencial de 1 más x al cuadrado. Ya está, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo acá es escribir toda esta parte que sería el diferencial de 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros consideramos esto como si fuera una sola expresión, una nueva variable, ¿no? Entonces acá tenemos el diferencial de esa variable, ¿no? Entonces podemos utilizar nosotros lo siguiente, ¿no? Acá podemos colocar simplemente x arco tangente de x menos un medio, y fíjense que esta integral es como si tuviéramos, acá vamos a colocar así, es como si todo esto, si 1 más x al cuadrado fuera una nueva variable, como les decía, y como si tuviéramos una integral de esta forma, ¿no es cierto? Integral de 1 sobre u, diferencial de u. Entonces acá podríamos nosotros escribir esto como simplemente un medio de logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x al cuadrado más la constante de integración, ya que terminamos de integrar, ¿no es cierto? Ahora yo podría quitar este valor absoluto debido a que 1 más x al cuadrado es positivo, ¿no es cierto? Entonces vamos a quitar el valor absoluto y tendríamos simplemente así, ¿no es cierto? Con esto finalizaríamos entonces este ejercicio, ¿no? Continuamos en el siguiente video.